Aló, sí, buenos días, ¿me escuchan? Quisiera saber si me escuchan todos. Escriban en el chat que se encuentra en la parte inferior de su módulo. Ok, mi nombre es Abel Rubianes, seré moderador por este momento. Les voy a hacer la presentación. A ver, un momentito. Bien. Vamos a dar inicio al webinar Gestión de riesgos en proyectos según el marco del PMBOK 6. Ok. Como presentadora tenemos a la ingeniera Evelyn Mérez Morales, ingeniera en sistemas colegial, profesional técnico en computación e informática, diplomada en dirección de proyectos y calidad, es project manager en certificada en Scrum, en desarrollo y en máster, tiene el Six Sigma Yellow y tiene más de 10 años liderando proyectos en tecnologías de información en Perú, USA y el Reino Unido, con equipos multifuncionales en sectores de banca y finanzas, seguro, servicios textil y comercio exterior. Docente en la Escuela de Tecnologías de Información de Ubertec. Le voy a dar pase a la ingeniera Evelyn Mérez. Hola Evelyn, bienvenida al webinar. Buenos días con todos. Muchas gracias por su asistencia a este webinar acerca de la gestión de riesgos en proyectos según el marco del PMBOK 6. A lo largo de este webinar pueden hacer sus preguntas a través del chat y se van a ir respondiendo conforme vayamos teniendo estas preguntas. Vamos a dar inicio haciéndonos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es un riesgo? Y si los riesgos son buenos o malos. Les voy a pedir a cada participante que puedan darnos estas preguntas a través del chat. ¿Qué es un riesgo? ¿Y los riesgos son buenos o son malos? ¿Cuál es tu opinión? Escribe en el chat. Bien, estamos haciéndonos dos preguntas para iniciar este webinar. ¿Qué es un riesgo para ti? Y si los riesgos son buenos o malos. A ver, ahí tenemos. Parece que no hay preguntas. Tenemos un comentario por ahí. Son buenos, Puedes identificar todo tipo de variables. Perdón, a ver. Bien, a ver. Tenemos ahí algunas respuestas. Dice que son buenos positivos como oportunidades. Contestó Antonio. Los riesgos buenos y malos permiten poder visionar qué acciones debemos implementar en caso de presentarse. O pueden ser oportunidades que se presenten. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos algunas opiniones, ¿no? Bien, un riesgo en realidad no podemos decir si es bueno o malo. Un riesgo simplemente es un evento incierto. No sabemos si va a suceder. Ahora, si el riesgo sucede, puede impactar positiva o negativamente al proyecto. Y ahí es donde vamos a poder identificar si el riesgo es bueno o malo. Pero en sí, un riesgo es simplemente un evento incierto. No sabemos si va a ocurrir. ¿Ok? Ahora, los riesgos se clasifican en dos, efectivamente. Tenemos riesgos negativos o amenazas y los riesgos positivos u oportunidades. Los riesgos o amenazas son eventos que van a ocurrir y que van a afectar al éxito de mi proyecto, ¿no?
Por ejemplo, si estamos en un proyecto de construcción y hay muchas lluvias, hay lluvias muy fuertes y muy seguidas día tras día, entonces eso va a repercutir en que no podamos construir las columnas, se va a malograr el material, y eso va a afectar a nuestro proyecto, ¿no? Entonces es una amenaza, un riesgo negativo. En caso de riesgo de positivo u oportunidad, es todo lo contrario. De ocurrir, va a favorecer al éxito del proyecto. Por ejemplo, si los impuestos generales a las ventas bajan, ¿no? Si el dólar baja o de repente si el dólar sube, podría afectar positivamente a mi proyecto porque me va a reducir costos, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre los riesgos negativos y positivos. Y es mejor mencionarlo como amenaza y oportunidad, ¿no? Y siempre no como una sola palabra riesgo, ¿no? Porque apenas nosotros escuchamos la palabra riesgo ya estamos pensando en algo malo, ¿no? Y no necesariamente es así, ¿no? Bien, veamos ahora cuáles son las regiones de incertidumbre. Son 3 las áreas donde aparece más la incertidumbre, ¿no? En el alcance, en el tiempo y en el costo, ¿no? Al inicio del proyecto, nosotros tenemos desconocimiento, no tenemos toda la información del proyecto, no tenemos todo el alcance completo definido, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo a lo largo del proyecto, vamos acumulando información. Entonces la incertidumbre va a ir disminuyendo, ¿no? A más clara tenemos las cosas, la incertidumbre va a ser menor, ¿ok? En el caso de los costos al inicio van a ser menores y conforme va pasando el tiempo a lo largo del proyecto van a ir subiendo, ¿no? Y a lo largo del tiempo vamos a ir creando información, creando conocimiento, ¿no? Acumulando activos a la organización, lo cual nos va a ayudar en el proyecto a disminuir esa incertidumbre. Bien, hay 2 entradas muy importantes en la gestión de riesgos, que lo vamos a ver a lo largo de cada proceso que conforma la gestión de riesgos. Uno de ellos son los factores ambientales. ¿Por qué son importantes los factores ambientales y de qué se trata? Los factores ambientales están conformados por todo factor que está fuera o dentro del proyecto y que va a afectar positiva o negativamente a este. Por ejemplo, los empleados, las personas que trabajan en la organización y van a participar de alguna manera en el proyecto. La organización ejecutora, que es la empresa que va a ejecutar el proyecto. La relación entre empresas. Una relación entre empresas se da a través de consorcios, 2 empresas se unen de alguna u otra manera para juntar fuerzas y apuntan a un objetivo, para un beneficio en común, ¿no? A través de un joint venture o un acuerdo de operación conjunta, estas empresas se unen y hay una relación entre ellas a lo largo del proyecto. Y tenemos el entorno que está fuera del proyecto, es un factor exógeno que escapa de nuestras manos, pero que de alguna manera va a afectar positiva o negativamente al proyecto, ¿no? El aspecto económico, si el dólar sube o baja, va a afectar a nuestro proyecto. El aspecto legal, si aparecen nuevas leyes que están relacionadas a alguna actividad de nuestro proyecto, también se va a ver afectado positiva o negativamente. Aspecto social, aspecto político, aspecto tecnológico, ¿no? Son factores que no están en nuestras manos, que no sabemos qué va a pasar porque no conocemos el futuro, pero de alguna u otra manera nos va a afectar. Otra de las entradas importantes en los procesos de la gestión de riesgos son los activos de los procesos de la organización.
¿qué son los activos? Los activos son todo lo que posee la empresa, que a lo largo del tiempo ha ido acumulando, por experiencia, por proyectos anteriores, ha ido acumulando procedimientos, ha ido definiendo procesos, creando planes, políticas para la empresa, ha creado una base de conocimiento. Todo eso es el conjunto de activos de los procesos que puede tener una organización y que van a servir para nuestro proyecto. Es una entrada muy importante porque va a permitir calidad, va a permitir efectividad y eficiencia a lo largo del proyecto, va a permitir disciplina, predictibilidad y una mejora continua. Estamos aprovechando y haciendo uso de esos activos. Bien, el primer proceso es la planificación. Hay que planificar la gestión de los riesgos. Para hacer esto, nosotros vamos a utilizar entradas, que son el acta de constitución del proyecto, el plan para la dirección del proyecto. Y acá en el plan, recordar que es un conjunto de los planes subsidiarios enfocados al alcance, costo, tiempo, calidad, recursos humanos, acciones, información. Todos estos planes van a servir de entrada para poder hacer la planificación de la gestión de los riesgos. Documentos del proyecto, factores ambientales y activos de los procesos de la organización. Todas estas son las entradas que usando herramientas y técnicas vamos a poder lograr obtener un plan de gestión de los riesgos. ¿Cómo vamos a trabajar con estas herramientas y técnicas? Bien, tenemos aquí 3 herramientas y técnicas para poder hacer la planificación. Primero, el juicio de expertos. Necesitamos nosotros apoyarnos en una persona con experiencia que haya trabajado en proyectos parecidos a los que vamos a hacer. Esta persona nos va a poder dar mucho feedback, muchas ideas y poder prevenir y poder crear este plan de gestión de riesgos. Las reuniones, ¿no? Es una técnica muy importante, convocar a reuniones con todas las personas claves del proyecto y que cada una de ellas nos pueda dar su opinión, sus perspectivas, sus puntos de vista con respecto al proyecto. Y luego tenemos análisis de datos. El análisis de datos, ¿por qué es importante? Nosotros tenemos que conocer a los distintos interesados. Cada interesado tiene un nivel de tolerancia distinto, ¿no? Un sponsor no va a tener la misma tolerancia que un jefe de proyecto. En el caso del sponsor, pues va a tener un límite. Por ejemplo, si el proyecto se pasa más del 10% de lo que inicialmente se había presupuestado, es muy probable que se tome una decisión, que él tenga que tomar una decisión porque ya llegó al límite, ¿no? Entonces, es importante considerar y analizar esta información. El siguiente proceso, luego de planificar, vamos a identificar los riesgos. Y aquí vamos también a tener entradas que nos van a servir para poder completar un registro de riesgos. Para ello nos va a servir el plan de dirección del proyecto, nos va a servir documentos del proyecto, acuerdos, todo documento, sean contratos con proveedores, contrataciones de los especialistas, ¿no? Documentación de las adquisiciones, nos va a servir, así como también los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización que se realizó inicialmente. Para ello vamos a también tener herramientas y técnicas para poder lograr identificar los riesgos y poder plasmarlos en un registro, informar acerca de estos riesgos identificados y hacer actualizaciones a los documentos del proyecto. Porque sí, efectivamente, cuando encontramos riesgos, cuando encontramos nuevos riesgos, tenemos que actualizar los documentos. Tenemos que actualizar el cronograma del proyecto. En el cronograma se tiene
que registrar tareas que tienen que ver con los riesgos, ¿no? Las estrategias que voy a aplicar para hacer frente a ellos. Entonces, hay documentos, no solo cronogramas, sino también los costos, ¿no?, que se necesitan actualizar. Vamos ahora a ver las herramientas y técnicas para identificar los riesgos. Bueno, como ya habíamos dicho, el juicio de expertos. Esta técnica es muy importante en cada uno de los procesos, ¿no? La opinión de un experto. Habilidades interpersonales y de equipo. Todo el equipo del proyecto tiene que participar en la identificación de los riesgos. Esta tarea, esta actividad no es exclusivamente del líder del proyecto, no. Todos deben participar. ¿Por qué? Porque cada uno es un especialista distinto. Cada uno piensa distinto, opina distinto, tiene distinta perspectiva, tiene distinta forma de ver las cosas. Entonces, es sumamente importante su opinión, ¿no? Toda opinión cuenta. La lista de ideas rápidas. Esta lista es importante porque nos va a ayudar a poder clasificar los riesgos y poder detallar e identificar según grupo qué riesgos podemos encontrar, ¿no? Tenemos riesgos económicos, riesgos sociales, riesgos tecnológicos, riesgos legales. Riesgos tecnológicos, riesgos ambientales. Entonces, con esta lista rápida vamos a poder detallar y poder identificar mejor los riesgos. La recopilación de datos. Es importante reunirnos con las distintas personas, las distintas áreas que son claves en el proyecto y poder recopilar información. Hay una técnica muy importante, la técnica Delphi, en la que cada miembro del equipo puede participar en forma privada, dar una opinión con respecto al proyecto. Lluvia de ideas, ¿no? Donde cada participante también va a dar distintas opiniones acerca del proyecto, ¿no? Acerca de qué riesgos pueden darse, qué situaciones pueden presentarse a lo largo de este, ¿no? Y la lista de verificación partiendo de información histórica. Habíamos dicho que las organizaciones tienen activos de procesos, ¿no? Que es información que han acumulado a lo largo del tiempo y es información histórica que hay que utilizar, que nos va a servir para nuestro proyecto que está iniciando. Bien, y las reuniones, que ya hemos visto que las reuniones son muy importantes, hay que interactuar con las demás personas, con las personas de las distintas áreas que tienen el conocimiento, que pueden detectar algún riesgo que probablemente no podamos ver fácilmente, ¿no? Tenemos, creo, ahí una pregunta, ¿sí? Sí, recordarles a todos los participantes que pueden hacer preguntas en cualquier momento, no hay ningún problema. Pueden usar la línea de chat para escribirnos todas sus dudas para poderlas aclarar, ¿ya? Por el momento todavía no hay preguntas, pero te avisaré de ello. Gracias, continúa. Perfecto, muchas gracias, Abel, por este recordatorio. Continuamos entonces con las herramientas y técnicas para identificar los riesgos. Otras herramientas que tenemos es, uno, el análisis de causa raíz, ¿no? O la espina de pescado, el diagrama de Ishikawa. Esta herramienta es muy buena para poder analizar las causas que pueden haber ocasionado un problema determinado, ¿no? El análisis FODA es una buena herramienta también, donde podemos nosotros identificar qué fortalezas tenemos, debilidades, qué oportunidades y amenazas puede tener el proyecto, ¿no? Y haciendo uso de estas poder plantear estrategias. Una buena herramienta para la gestión de riesgos. El análisis de supuestos o asunciones. ¿Por qué es importante esta técnica? Los supuestos o asunciones realmente
se identifican al inicio, ¿no? Cuando se hace el documento del Project Charter, identificamos nosotros suposiciones, algo que, una idea, una condición, un estado del proyecto que se asume que es verdad, pero nosotros no podemos demostrar que va a ser así. Y justamente al no poder demostrar un supuesto, yo solamente lo estoy suponiendo, estoy asumiendo que es así. Entonces, esto prácticamente viene a ser una fuente de riesgo, al cual yo tengo que hacerle un seguimiento, al cual tengo que revisar y ver efectivamente si el supuesto o la asunción que inicialmente se definió realmente se está cumpliendo, si es verdadera, ¿no? Entonces, es una fuente de riesgos muy importante. Análisis de documentos, ¿no? En el proyecto, al inicio y a lo largo de este vamos a ver muchos documentos. Estos documentos tienen que ser revisados, porque ahí se pueden esconder riesgos que nosotros fácilmente no vemos, ¿no? Cuando firmamos contratos con proveedores, ¿hemos revisado bien las cláusulas? ¿No? En archivos que nos proporcionan las distintas áreas, ¿no? En los supuestos que se ha mencionado hace un rato, en los planes, en el plan de gestión del alcance, en el plan de gestión de la calidad, de los recursos humanos, en cada una de las áreas de conocimiento se puede estar escondiendo un riesgo. Entonces nosotros tenemos que revisar cada uno de estos aspectos. Bien, ahora algo que es muy importante es cómo describir un riesgo. Esto es clave realmente para poder plantear las estrategias. Si yo no defino bien un riesgo, podría estar cometiendo errores. ¿Cómo se define un riesgo? Este es el formato que debería usarse, ¿no? Debido a una causa podría ocurrir un evento, impactando, y a continuación viene el efecto. Veamos dos ejemplos. Debido a ataques informáticos, donde ataques informáticos es la causa, podría afectar a la operatividad de los equipos de cómputo. Eso viene a ser el evento, impactando en mayor costo y tiempo en el proyecto, viene a ser el efecto, ¿no? Ese es un ejemplo de un riesgo negativo o amenaza. Otro ejemplo, en este caso un riesgo positivo, debido a la pronta adquisición de nuevas maquinarias de última generación, podría estar disponible para el proyecto, impactando en menor tiempo en el proyecto. Entonces, esta es la forma en que se debe describir un riesgo. ¿Por qué es importante? Porque las estrategias que nosotros vamos a plantear para hacer frente a los riesgos va a estar enfocado en la causa. Ahí es donde vamos a atacar, la causa, ¿no? Y si no tenemos claro cuál es la causa que está generando tal efecto, podríamos plantear estrategias erróneas. Bien, entonces ya sabemos cómo debemos describir adecuadamente un riesgo. El siguiente proceso es realizar el análisis cualitativo de riesgo. Cualitativo viene de cualidad, cualificar, ¿no? Nosotros, luego de haber identificado los riesgos, la lista de riesgos no es para tenerla guardada, no, definitivamente. Tenemos que analizarla para poder plantear las estrategias, las acciones que vamos a tomar. Para ello necesitamos, como entradas, el plan de gestión de los riesgos. Este plan de gestión de los riesgos es un plan que se va a ir trabajando a lo largo del proyecto. Recuerden que los planes no son estáticos. Los planes pueden estar actualizándose constantemente según situaciones que vayan sucediendo a lo largo del proyecto. Documentos del proyecto como registro de supuestos, registro de riesgos, registro de los interesados y los factores ambientales y activos de los procesos de la organización. Igual que en los otros procesos tenemos herramientas y técnicas que nos van a ayudar a hacer un análisis cualitativo de los riesgos.
Y como salida vamos a tener pues la actualización de documentos del proyecto. Registro de supuestos, registro de incidentes, registro de riesgos, informe de riesgos. Veamos las herramientas y técnicas que podemos usar para hacer el análisis cualitativo. Tenemos juicio de expertos, ¿no? Siempre va a estar presente el juicio de expertos. Apoyarnos de una persona que ya ha trabajado en un proyecto parecido al que vamos a iniciar es importante. Categorización de los riesgos. A través de la estructura de desglose de riesgos o RBS, nosotros podemos categorizar los riesgos y poder cualificarlos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener tipos de riesgos técnicos, ¿no? Relacionados a tecnología, calidad, a complejidad. Podemos tener riesgos externos, ¿no? Externos porque tienen que ver con factores exógenos, proveedores, mercado, clima, ¿no? Que no podemos controlar. Organización, ¿sí? Hay tipos de riesgos que están dentro de la organización. Recursos financieros, prioridades que puede tener la organización. Y la dirección también, ¿no? Planificación, control, comunicación. La realidad este es solo un ejemplo. Puede haber una lista muy larga de cómo categorizar los riesgos, ¿no? Luego tenemos la evaluación de la calidad de los datos sobre los riesgos. Esto es muy importante. Los datos que vamos a utilizar para tomar una decisión frente a determinado riesgo tiene que ser un dato preciso, un dato confiable. Porque si no, vamos a tomar malas decisiones, nos vamos a equivocar. Entonces, tenemos que revisar la calidad de los datos, para que tenga precisión, completitud, credibilidad, consistencia, actualidad. Tiene que estar la información actualizada, no podemos trabajar con datos desactualizados, ¿no? Las reuniones, que ya hemos mencionado, es una técnica que siempre se va a utilizar, ¿no? Recoger la opinión de los demás. Es muy importante escuchar a los demás. Recopilación de datos. A través de entrevistas vamos a poder ir levantando información para poder darle una cualificación al riesgo identificado. Dos de las herramientas muy importantes y muy usadas para el análisis cualitativo es la matriz de severidad. La matriz de severidad nos va a permitir poder identificar qué nivel de impacto y probabilidad tiene mi proyecto, ¿no? Tenemos una escala en la parte de probabilidad, qué tan probable es de que suceda el riesgo y el impacto, ¿no? ¿Qué nivel de impacto va a tener el riesgo frente a mi proyecto? Puede ser muy bajo o puede ser muy alto. Entonces, dependiendo de estos dos factores que se combinan, impacto por probabilidad, yo voy a poder saber la severidad del riesgo. Obviamente, yo voy a atender primero los riesgos que sean más severos, que estén en rojo, ¿no? Y los riesgos que tengan una severidad en verde, pues podría despriorizarlos, ¿no? Otra herramienta es el cuadrante de urgencia de los riesgos. Este cuadrante me va a permitir darle una prioridad al riesgo, que puede ser alta, media o baja, dependiendo el tiempo de respuesta que yo debo dar al riesgo. El tiempo de respuesta está relacionado a cuándo va a aparecer el riesgo. Yo de mi lista de riesgos puedo tener muchos riesgos, pero es muy probable que hayan ciertos riesgos que van a aparecer antes que otros. Entonces, esos son los que debo atender primero. Tengo que preparar la respuesta a estos, darle una prioridad alta. Más aún si la severidad es alta. Entonces, estas dos herramientas también nos van a ayudar a hacer el análisis cualitativo de los riesgos. Vamos al siguiente proceso, que es realizar el análisis cuantitativo de riesgo. Cuantitativo, que viene de la palabra cuánto,
significa ahora estimarlo en dinero, en costo. ¿Cuánto me cuesta hacer frente a ese riesgo? ¿No? ¿Cuánto podría perder yo si no enfrento ese riesgo? Hay un conjunto de entradas también que nos van a ayudar para hacer el análisis cuantitativo. Para ello tenemos el plan de gestión de los riesgos, la línea base del alcance, cronograma y costos, documentos del proyecto como son el registro de supuesto, registro de riesgos, estimaciones, entre otros. Y los factores ambientales y activos de los procesos de la organización que vimos inicialmente y que, como ven, están presentes en todos los procesos. Para hacer el análisis cuantitativo, nosotros nos vamos a apoyar en ciertas herramientas y técnicas. Esto nos va a permitir actualizar documentos del proyecto como el informe de riesgos, ¿no? Tengo que informar a todos los interesados la situación de los riesgos, luego de haberlo cuantificado. Veamos las herramientas. ¿Cómo usamos estas herramientas para lograr este proceso? Acá tenemos dos herramientas muy importantes. Una es la representación de la incertidumbre a través de distribuciones de probabilidad. Hay tres tipos de distribución: uniforme, triangular y normal. La uniforme es cuando tienes mucha incertidumbre. Hay muchas dudas, hay inexperiencia, entonces tenemos que apoyarnos en una distribución uniforme. A diferencia de la distribución normal, donde hay más confianza en las estimaciones. Probablemente porque ya ha trabajado con proyectos muy parecidos a este, ¿no? Entonces, podemos apoyarnos en una distribución normal. Luego tenemos el análisis de datos con la curva S. La curva S nos va a permitir a lo largo del tiempo saber cómo se ha ido desembolsando el dinero a lo largo del proyecto, ¿no? Vamos a ir acumulando los montos y eso nos va a permitir tomar ciertas decisiones a lo largo del proyecto. El siguiente proceso es planificar la respuesta a los riesgos. Ya hemos creado el plan de gestión de riesgos, hemos identificado los riesgos, hemos cualificado los riesgos, hemos hecho la cuantificación y ahora vamos a hacer la planificación de la respuesta a los riesgos. Para ello, ¿qué vamos a necesitar? Necesitamos el plan para la dirección del proyecto. Esta es una entrada prácticamente permanente, porque ahí está toda la información que tenemos acerca del proyecto, documentos del proyecto, los factores ambientales y activos de los procesos de la organización, que también nos van a servir. Vamos a ver herramientas y técnicas, cómo planificar la respuesta a los riesgos, cómo voy a afrontar, qué acción voy a tomar, ¿no? Ya lo identifiqué, ya sé que es crítico, ya sé que es muy urgente, que la próxima semana o el próximo mes puede ocurrir el riesgo, pero ahora necesito preparar una respuesta, ¿no? Y esto nos puede llevar a hacer solicitudes de cambio, actualizar el plan de dirección del proyecto o actualizar documentos del proyecto. Veamos a detalle las herramientas y técnicas para planificar la respuesta a los riesgos. Bien, ya habíamos dicho que nosotros podemos tener dos tipos de riesgos: amenazas u oportunidades, ¿no? Entonces, pensemos primero en las estrategias que puedo usar para hacer frente a los riesgos negativos o amenazas, ¿no? Que van a afectar definitivamente el éxito de mi proyecto. Una es mitigar, es reducir la probabilidad o impacto. Un ejemplo de esto es, si yo sé, tengo conocimiento, me han informado que el proveedor con el que voy a trabajar se está atrasando en la entrega de los materiales, ¿no?
probablemente por ahí me han informado otra empresa que ha trabajado con ese proveedor, que el proveedor tiene de repente muchos errores en la entrega de los materiales, ¿no? Entonces, yo ya puedo prepararme y mitigar este riesgo. Puedo cambiar de proveedor, ¿no? Y reducir la probabilidad o impacto que este pueda tener si yo sigo trabajando con ese proveedor y yo sé que podría atrasar el proyecto. Evitar el riesgo. Evitar el riesgo es algo radical. Yo elimino de por sí la amenaza, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo en el proyecto detecto, al inicio del proyecto, detecto que el negocio todavía no tiene claro los objetivos del proyecto, no tiene claro el alcance, ¿no? Hay todavía definiciones que están dando vueltas, ¿no? Y el tiempo obviamente está pasando. Veo que definitivamente hay un riesgo, ¿no? Y puedo eliminar esa amenaza simplemente dejando el proyecto en stand-by hasta que el negocio defina bien lo que quiere, ¿no? Entonces, evito este riesgo. Transferir. En el caso de transferir es desplazar el impacto a un tercero, ¿no? Si yo estoy en un proyecto donde de repente hay mucho riesgo, de repente es un proyecto en una subestación, o puede ser un proyecto de construcción, donde podrían darse incendios o problemas eléctricos, podría yo tener un seguro contra incendios con una empresa tercera, que me cubra estos datos en caso se presente este riesgo, ¿no? Se da el incendio, entonces va a poder cubrir esta tercera empresa, este seguro, los daños que puede haber ocasionado el incendio, ¿no? Aceptar el riesgo. Aceptar es no hacer nada, dejar simplemente que el riesgo ocurra. ¿En qué casos podríamos nosotros aceptar el riesgo? Cuando el riesgo tiene un impacto y probabilidad bajo, o sea, su severidad está en verde, ¿no? Podría yo aceptar el riesgo, ¿no? ¿Por qué esforzarme tanto en algo que es muy probable que no suceda y que el impacto pues sea menor, ¿no? La quinta estrategia que nosotros podemos aplicar es escalar. Esta estrategia es nueva en la versión 6 del PMBOK. Escalar es informar, comunicar acerca de la amenaza identificada a un nivel superior. ¿En qué casos puede ocurrir esto? Mi equipo de proyecto puede haber identificado riesgos que no van a afectar a mi proyecto en realidad, pero sí podrían afectar a otros proyectos. Entonces debería yo escalarlo probablemente a la PMO, a la gerencia, acerca de un riesgo que puede impactar a otro proyecto, que no es el mío. Veamos ahora las estrategias para los riesgos positivos u oportunidades. La primera estrategia es explotar. Explotar es eliminar toda incertidumbre que pueda hacer que esto no suceda. Recuerden que el riesgo positivo es algo que va a ayudar al éxito de mi proyecto. Entonces, yo voy a estar muy interesada en que realmente suceda, ¿no? Para ello, elimino cualquier incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, si yo he identificado que una persona, un especialista, probablemente, digamos, un diseñador que ha trabajado anteriormente conmigo, conozco de su experiencia, ¿no? Y por ahí está libre, todavía no lo ubican en un proyecto, yo podría intervenir de alguna u otra manera para que este recurso bueno se agregue a mi proyecto, forme parte de mi proyecto, porque sé que va a sumar, porque sé que es un buen elemento. Entonces, voy a tratar de lograr que esto suceda. Compartir. Compartir es aliarse con un tercero para lograr desarrollar una oportunidad juntos, ¿no? Algo
que mencioné anteriormente, ¿no? Como una especie de consorcio, ¿no? Si sale un proyecto y yo sé que hay algo que de repente me falta, de repente no soy muy bueno en la parte de diseño, entonces contrato, me alio con una empresa que es especialista en eso y juntos hacemos el proyecto, ¿no? Entonces va a ser un beneficio para ambos. Mejorar. Mejorar es otra de las estrategias y consiste en realizar acciones para aumentar la probabilidad de ocurrencia. Es muy parecido a explotar, ¿no? Yo voy a intervenir para que algo suceda en mi proyecto. Y esto que va a suceder va a ser a favor, ¿no? Como poder tener la participación de buenos especialistas en mi proyecto, ¿no? Entonces, realizo las acciones necesarias para que esto suceda. Aceptar. Aceptar, simplemente dejo que las cosas se den, que la oportunidad aparezca, no me muevo porque que suceda, simplemente no hago nada y bueno, si viene la oportunidad, pues muy bien, ¿no? Muy bien, bueno para el proyecto. Y escalar, que mencioné anteriormente, es una estrategia nueva en esta versión 6 del PMBOK, comunicar la oportunidad a nivel adecuado, ¿no? No debemos, digamos, quedarnos callados solo porque no va a afectar a mi proyecto, sino también debo compartirlo, debo comunicarlo a un nivel superior a la PMO acerca de este riesgo que hemos encontrado. ¿Tenemos algunas preguntas, Abel? No sé si tenemos. No, por ahora todavía no. Parece que todos están muy atentos escuchándote. Ya, perfecto, perfecto. Bien, entonces continuamos. Implementar la respuesta a los riesgos. Bueno, ya conocemos las estrategias que podemos aplicar para hacer frente a un riesgo, ahora nos toca implementarlas. Este es un proceso nuevo en la versión 6 del PMBOK, ¿no? Este proceso no existía antes, ¿no? Entonces como que no quedaba muy claro, ¿no? Luego de haber hecho mi plan, mis estrategias, cómo yo de planear pasaba pues, a controlar, ¿no? Eso en la versión 5, ¿no? Entonces, este proceso nos está dando más claridad que hay un paso en el que tú tienes que llevar a cabo el plan que has acordado, el plan que hiciste anteriormente y poder responder frente a este riesgo. Entonces, tenemos un conjunto de entradas, el plan de gestión de los riesgos, los documentos del proyecto, tales como el registro de lecciones aprendidas, registro de riesgos, informe de riesgos y los activos de los procesos de la organización. Todo esto nos va a ayudar para poder implementar la respuesta a los riesgos, usando un conjunto de herramientas técnicas. ¿Qué vamos a lograr luego de implementar la respuesta a los riesgos? Podrían darse solicitudes de cambio, podrían darse actualizaciones a los documentos del proyecto, como son registro de incidentes, registro de lecciones aprendidas, asignaciones del equipo del proyecto, registro de riesgos, informe de riesgos. Cualquiera de estos documentos podrían ser actualizados luego de hacer la implementación de la respuesta a los riesgos. Ahora bien, veamos a detalle las herramientas. ¿Cómo nos ayudan las herramientas y técnicas a implementar la respuesta a los riesgos? Bueno, una de las técnicas que vamos a volver a mencionar es el juicio de expertos. Nuevamente recalco, es importante tener a un especialista, una persona que ya ha experimentado un proyecto parecido al que vamos a hacer, tiene experiencia, tiene conocimientos, ya ha vivido muchas experiencias y nos puede ayudar. El sistema de información para la dirección del proyecto. El sistema de información para la dirección de proyectos es un activo que puede tener la organización. O sea, este activo nos va a ayudar a poder automatizar, controlar mejor
la implementación de la respuesta a los riesgos, ¿no? Y poder hacerle el seguimiento respectivo. Habilidades interpersonales y de equipo. Nuevamente, esta técnica es importante. ¿Por qué es importante esta técnica? Reunir a todas las personas que conforman el equipo del proyecto, a todos los interesados, las áreas claves, y escuchar su opinión, escuchar su experiencia, ¿no? Es importante para nosotros para poder hacer una adecuada implementación de la respuesta a los riesgos. Bien, el último proceso en el plan o en la gestión de riesgos es monitorear los riesgos. Este proceso realmente ha cambiado de nombre. En la versión 5 se llamaba controlar los riesgos y ahora pasa a ser monitorear los riesgos. ¿Por qué ha cambiado el nombre? En realidad, los riesgos no se pueden controlar, ¿no? Entonces, controlar los riesgos, digamos que no era un término muy adecuado, ¿no? Los riesgos no los puedo controlar porque yo no sé en qué momento van a suceder. Yo no sé en qué momento va a venir el riesgo, ¿no? No lo puedo controlar, pero sí lo puedo monitorear. Sí puedo continuar identificando nuevos riesgos en mi proyecto. Sí puedo revisar si se están creando riesgos residuales, si están siendo efectivas las estrategias que estoy aplicando, ¿no? Eso sí puedo hacer. Eso es monitorear los riesgos. Para ello, vamos a usar un conjunto de entradas que nos van a ayudar mucho: el plan de gestión de los riesgos, documentos del proyecto, como son el registro de incidentes, el registro de lecciones aprendidas, el registro de riesgos, el informe de riesgos, datos de desempeño del trabajo e informes de desempeño del trabajo. Tenemos herramientas y técnicas que nos van a ayudar a hacer el monitoreo de riesgos y por lo tanto, como resultado, como salida, nosotros vamos a poder tener información de desempeño del trabajo. O sea, si hicimos bien las cosas, cómo hicimos las cosas, ¿no? Solicitud de cambios que pueden generarse, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto o a los procesos de la organización. Entonces veamos ahora las herramientas. ¿Qué herramientas podemos usar para monitorear los riesgos? Una técnica es la reevaluación de los riesgos, ¿no? Como había dicho anteriormente, nosotros identificamos los riesgos, listamos los riesgos y no es para que queden ahí registrados, guardados, no. Tenemos que hacerle un seguimiento permanente, desde que inicia el proyecto hasta que el proyecto se cierra por completo. Tenemos que identificar si hay nuevos riesgos, hay que reevaluarlo, revisarlo constantemente con el equipo, con las áreas claves, ¿no? Tenemos que preguntarnos si funcionó el plan de contingencia, funcionó la estrategia que planteamos, cerramos el riesgo ya no va a aparecer de repente, ya pasó, o deberíamos mantenerlo abierto, ¿no? Eso es reevaluar los riesgos, junto con todo tu equipo, las personas claves. Hacer auditoría de los riesgos. Esto significa revisar si efectivamente la estrategia que planteamos funcionó. De repente no funcionó, de repente funcionó parcialmente, de repente se crearon riesgos residuales, riesgos secundarios. Entonces, tenemos que hacer esa auditoría para poder tomar decisiones y de repente replantear nuevas estrategias. Y si de lo contrario la estrategia funcionó de repente muy bien, entonces pues sirve para nuestras lecciones aprendidas, tenerlo registrado y tenerlo presente para próximos proyectos, ¿no? Las reuniones, bueno, son técnicas que anteriormente he mencionado. Es importante reunirse constantemente con el equipo, con las personas claves, para escuchar su opinión, para escuchar su feedback. Otra de las herramientas es el análisis de variación y de tendencias. ¿Qué significa esto? En un proyecto nosotros tenemos dos cosas: lo planificado y lo que realmente se está haciendo, ¿no? Lo ejecutado. Entonces nosotros tenemos que analizar si
está variando la planificación versus lo ejecutado. ¿Hay alguna desviación? ¿Nos estamos desviando mucho de lo que se había planificado? ¿No? Tenemos que analizarlo, tenemos que revisarlo. Probablemente podría ser un riesgo uno o más riesgo lo que nos está desviando a lo que habíamos planificado inicialmente, ¿no? Y esto está afectando. Otra herramienta es la medición de desempeño. En la medición de desempeño nosotros vamos a analizar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el cumplimiento de hitos. ¿Estamos cumpliendo realmente los hitos? ¿Estamos atrasándonos de repente de los hitos? ¿Hay días de retraso? ¿Hay muchos defectos de repente en la etapa de pruebas? ¿No? Tenemos que ir midiendo, revisando constantemente cómo se están dando las cosas, cómo se están dando las actividades dentro de nuestro proyecto. Eso es monitoreado, ¿no? Y análisis de reservas. Nosotros al inicio, cuando se crea el proyecto, la línea base, el cronograma, nosotros reservamos un tiempo y también un dinero, ¿no? Un monto para hacer frente a las contingencias. Tenemos que estar preparados para imprevistos, ¿no? Tenemos un dinero que se ha separado. Ese dinero se va a ir usando durante la gestión de riesgos, ¿no? Dependiendo qué imprevistos se van presentando, ¿no? Entonces, ese dinero se va a ir consumiendo, esa reserva se va a ir consumiendo, entonces yo tengo que hacer un análisis. Me estoy consumiendo toda la reserva, ya me queda poca reserva probablemente, o de repente no ha habido necesidad aún de usar esa reserva de contingencia, ¿no? Entonces, análisis de reserva es una técnica para poder monitorear los riesgos. Bien, como conclusión, podemos tenemos 7 procesos en la gestión de riesgos. Planificar la gestión de los riesgos. Luego, identificar los riesgos, y aquí ya sabemos cómo debemos describir los riesgos. Hay que tener mucho cuidado, recuerden eso, ¿no? Porque las estrategias nos van a ayudar o se van a enfocar en la causa. Si no tenemos muy claro cuál es el riesgo, entonces podemos equivocarnos. Realizar el análisis cualitativo de los riesgos. Realizar luego el análisis cuantitativo, ¿no? Esto para saber qué tan crítico es el riesgo identificado, ¿no? ¿Cuánto dinero podría estar involucrado en ese riesgo? Planificar la respuesta a los riesgos. ¿Cómo voy a hacer frente a estos riesgos? Tengo que estar preparado. Implementar la respuesta a los riesgos. Lo que dijimos que íbamos a hacer, hay que hacerlo. Y finalmente, monitorear los riesgos. Eso es permanente, ¿no? Entonces, bueno, aquí les dejo una frase, ¿no? Planifica siempre de antemano. No estaba lloviendo cuando Noé construyó el arca. ¿No? Es una frase de Richard Pucci. Bien, finalmente, no sé si tengamos alguna pregunta. Abel. Efectivamente, a todos los participantes empieza la rueda de preguntas. Esperamos sus comentarios o inquietudes para poder aclararlas. Yo también les agradezco su participación. Bien, perfecto. Mientras entonces recibimos las preguntas de los participantes, quiero presentarles el taller de riesgo que estamos haciendo. La idea de este taller es poder aplicar todas las herramientas y técnicas que hemos visto en este webinar. Vamos a aprender a crear un plan de gestión de riesgos, registrar los riesgos, analizar cualitativa y cuantitativamente los riesgos, establecer estrategias de respuesta a los riesgos, definir planes de contingencia y de respaldo, identificar riesgos residuales y secundarios y monitorear los riesgos. En ese taller
pueden traer sus proyectos de repente pasados, que ya han cerrado, de repente no se aplicó completamente la gestión de riesgos, o proyectos que actualmente estén trabajando, ¿no? Entonces, este taller nos va a poder ayudar a prácticamente poner en práctica, ¿no?, todo lo que hemos aprendido en este webinar. Son 2 sesiones, 12 horas en total. Por participante, el costo de este taller es de 600 soles. Nosotros nos pueden escribir al correo que se muestra en pantalla, capacitaciones@visionextrema.com, visitarnos en nuestro website y también seguirnos en las redes para que estén al tanto de los próximos webinars y también de los talleres, información de los talleres. Bueno, a mí no me queda más que agradecerles mucho su participación, espero que haya sido muy productivo y puedan poner en práctica esto. Abel, creo que tienes un tema más para cerrar. Sí, así es. Les recomiendo visitar nuestra página web, visionextrema.com, donde estaremos viendo también servicios adicionales como dominio hosting, tenemos migración de base de datos, marketing digital, comercio electrónico, tenemos así como Java, así también tenemos soluciones móviles, hacemos aplicaciones en in-house. Bien, muchas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana y bueno, nos estamos viendo en el próximo webinar. Sí, si hay alguna pregunta por ahí. Sí, claro. ¿Tenemos alguna pregunta, por favor? Vamos a dar un minuto más y estaremos por acabado las de preguntas. Bien, por favor, si tienen alguna consulta, pregunta acerca de la gestión de riesgo en proyectos, por favor, escríbanos a través del chat para poder absolver la consulta. Dime, ¿se puede contratar a equipos externos que miran los riesgos? Claro. Realmente el experto, como hemos visto, es una técnica prácticamente que se utiliza en cada uno de los procesos. Esa persona experta puede ser una persona que está dentro de la organización o también puede ser un externo que se está contratando. Eso en realidad es indiferente. Lo importante es que esta persona tenga la experiencia, tenga los skills, el know-how y nos pueda ayudar aportando ideas para nuestro proyecto. Claro, entrando en temas, por ejemplo, como la mamá que lleva el médico ¿no? Quiere 2 años, podría tener 2 opiniones en base a la... Por supuesto, puedes tener la opinión de más de un experto. Comprendo. Se acabó el tiempo, se acabó también minutos, agradecemos a todos su participación, espero que nos manden su correo y a cada uno les agradecemos su participación. Creo que damos finalizado el webinar. Muchas gracias a todos. Listo, muchas gracias a todos.